Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El área de religión, como siempre, les da la bienvenida a nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta novena sesión dirigida para los estudiantes del quinto grado A, B y C. Esta semana vamos a tratar el tema de conociendo las cartas católicas. Conociendo las cartas católicas. Muy bien. Para ello, vamos a empezar con nuestra oración de inicio que lleva por título. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a ti, Señor, por un día más de vida y quizás por un año más, junto a mi familia y mis seres queridos. Gracias, Señor, por el ayer, por el día de hoy y por el día de mañana. Si es que en tus planes lo podré lograr. Y aunque así no lo sea, de todas formas, las gracias te tengo que dar. Gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así empezamos nuestra clase el día de hoy. Anotamos nuestras competencias y nuestro propósito de nuestra sesión. Nuestra competencia a trabajar. Construir su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierta al diálogo con la que le son cercanas. Nuestro propósito. Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias a través de las cartas católicas. Muy bien. Para ello, antes de ello, vamos a poder observar minuciosamente una pequeña canción de la cual ustedes van a estar atentos para poder resolver su cuestionario. Muy bien, entonces, como verán, esta canción, ustedes van a poder observar y luego van a contestar a estas preguntas. Primero, ¿cuál es el título de la canción? ¿En qué libros de la Biblia encontramos lo que nos dice? Ahí justamente los niños lo están diciendo, ¿no? Primera de Juan y esto. ¿Qué debemos hacer todas las personas con ello? ¿Qué nos está diciendo en la canción que debemos hacer con lo que hemos encontrado en la Biblia? ¿Qué es lo que debemos hacer con ello? Y la última, ¿cuál es el mensaje que nos da esta pequeña canción, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de nuestra clase del día de hoy? Bien, ahora vamos a utilizar nuestra Biblia y junto a ella vamos a buscar el texto de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a anotar acá nuestro título del texto bíblico. ¿Cuál es el título de nuestro texto bíblico de Primera de Pedro? Una vez que hemos anotado el título, vamos a buscar qué nos dice el texto. ¿Qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? ¿A qué se está dirigiendo? ¿Verdad? Luego, en la pregunta 2, anotamos el versículo 24 y 25. ¿Qué es lo que exactamente te dice en este versículo? Lo anotan tal y conforme está en la Biblia. Lo anotan el 24 y el 25. Y miren la tan importancia que es cuando ustedes van a ver lo que dice y qué mensaje nos da. Y al final, pues sí, el mensaje que nos trae este texto bíblico el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje que nos da a entender el Primera de Pedro? Miren, ¿no? ¿Cuál será? Vamos a buscar y luego vamos a ir desarrollando nuestra información. Ahora, tenemos que saber, para poder nosotros ver, tenemos que saber qué son las cartas católicas. ¿Cuáles serán las cartas católicas? Nos vamos a ver cuáles son y qué es las cartas católicas. Estas cartas son, a diferencia de la de San Pablo, porque Pablo también tiene cartas, están dirigidas a todas las iglesias, las cartas católicas, no a una comunidad en particular, sino a todas las iglesias. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es defender la pureza de la fe. Es defender la pureza de la fe, que está amenazada por herejías propagadas por los falsos profetas. Entonces, las cartas católicas van a defender la pureza de la fe. ¿Cuáles son estas cartas? Estas cartas son Santiago 1 y 2. Ya Santiago tiene 2 cartas. Pedro tiene 3 cartas. Pedro 1, 2 y 3. Y la carta de Juan y la carta de Judas. O sea, ¿cuántas cartas tenemos? Santiago tiene 2, Pedro tiene 3, una de Juan y una de Judas. ¿Cuántas son? 7 cartas, que son las cartas católicas. ¿Ya? Muy bien. Una vez visto estas cartas católicas, pues vamos a ver, van a anotar ese cuadrito bien bonito escrito en su cuaderno, por favor, anotando todo lo que concierne a cada carta. Por ejemplo, la epístola de Santiago, ya, la primera carta a Santiago, ¿quién es su autor? Vamos a ver el autor, la biografía, en qué fecha fue escrita, cuál fue su objetivo y cuál es el mensaje que nos da cada una de ellas. Miren, Santiago, autor Santiago. ¿Cuál fue su biografía de él? Hijo de Zebedeo, hermano de San Juan el Evangelista. Fue escrito en el año 45 después de Cristo, o sea, después que estuvo Jesús en la tierra. ¿Por quién fue escrita? Por Pablo, respecto a la fe, ¿ya? ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Nos ayuda a no dudar en la fe, pues nos da la fortaleza para poder difundirla. Segunda carta, la epístola 1 de Pedro. Miren, la primera carta de Pedro. ¿Quién es el autor? Pedro, pues. ¿Qué sabemos de Pedro? Apóstol de Jesucristo, su primer jefe de su iglesia, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret, y era un pescador del mar de Galilea. Sabemos eso de Pedro. Ahora, ¿en qué año fue escrita la primera carta de Pedro? En el año 60 y 65, después también de Cristo, después que se fue Jesús. ¿Cuál fue su objetivo? Esta carta está dirigida ¿a quiénes? A los creyentes que estaban siendo perseguidos en ese momento. ¿Y cuál es el mensaje? Nos ayuda a seguir adelante, a no tropezar sin ningún obstáculo. Y la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro fue escrita en el año 65 a 68 después de Cristo. Miren el tiempo, ¿no? ¿Cuál fue su objetivo de esta segunda carta? Los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia. ¿Y qué mensaje nos da esta segunda carta de Pedro?
nos da el mensaje de reflejar seguridad y validad para no caer en las manos de quienes, de los enemigos. Entonces, ya sabemos ahí cuáles son esas primeras cartas. La epístola de Juan. La epístola de Juan, la primera de Juan, tenemos, ¿quién es el autor? Mismo Juan. Biografía. Muy bien, entonces en la epístola de Juan, en la tercera carta de Juan, está entre los años 80 y 95 después de Cristo. El objetivo es Jesús es el camino. El mensaje, Jesús es la guía de nuestra salvación y la única esperanza de poder llegar al Edén. Y la última carta que es San Judas. Judas, su mismo autor, biografía que era uno de los apóstoles dentro del grupo de los 12 apóstoles. ¿En qué fecha se da su carta? En los años 60 y 80 después de Cristo. Nos prepara para el final de los tiempos y el mensaje que nos dice es que debemos estar prevenidos para lo que pueda suceder en el futuro. Debemos de obrar con actos de misericordia con el prójimo. Van a tener que copiar estos dos cuadritos en su cuaderno bien escritos, por favor, ¿ya? Nuestra información. Ahora, vamos a desarrollar con la Biblia también estos textos bíblicos que son ya en un cuadrito todas las cartas de estos autores. Van a poner dos fragmentos, van a elegir de estos textos bíblicos, los leen ustedes y van a anotar acá la frase, una frase, un fragmento de esta carta, ¿ya? De cada uno, dos fragmentos en cada lado. De cada texto bíblico lo anotan y leen y sacan dos fragmentos y los anotan acá. Bien claro, por favor que se note ese cuadrito, háganlo bien, ¿ya? Y luego, después de haber leído, anotado las cartas católicas, van a hacer un trabajito bonito, por favor, elaborar un tríptico sobre los autores de estas cartas católicas. ¿Cuáles son los autores de estas cartas? Hemos dicho que son Santiago, ¿no? Pedro, Juan y Judas. Estos son los 4 autores de las cartas católicas. ¿Ya? Son 4 los autores. Entonces, estos ustedes van a elaborar un tríptico de estos 4 autores y le van a ubicar ahí su biografía y algún fragmento de su carta, ¿no? Por ejemplo, ponen carta a Santiago, quién fue Santiago y una carta, ¿no? Quién fue San Pedro y su carta, quién fue Juan y su carta, ¿no? Entonces lo hacen bonito en un tríptico y me lo presentan igual, ¿ya? Cualquier duda, ya saben, pregunten, dejen su mensaje en el WhatsApp, en el Classroom, que ya uno le va a contestar, ¿ya? No se olviden. Luego tenemos aquí también el fragmento, no se olviden, que en estas cartas católicas que ustedes ven aquí, ya van a separarlos uno por uno y le van a ir ubicando pues lo que realmente nos está pidiendo en esta carta católica, en este autor de este texto bíblico. 2 fragmentos, no se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces, elaboramos nuestro tríptico con esa información y lo voy presentando. Lo hago bien bonito y lo pego en mi cuaderno, si no me lo mandan por foto al material, ya saben. Entonces, estamos así finalizando cualquier consulta, no se olviden. Ya les dejo este mensaje. Bendito seas por la alegría de la mañana, bendito seas por la neblina de los campos, bendito seas por la tierra que despierta y por el joven sol. Bendito seas por siempre, Señor, por el ardor del mediodía, bendito seas por los bueyes, tractores que labran la tierra y por la paz de los pueblos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima clase, espero sus tareas por Classroom o por WhatsApp, no se olviden. ¿Ya? También les he mandado una práctica, por favor desarrollenla para la sesión 8. No se olviden, bendiciones, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.